Amigos de Caracol Radio, ¿qué tal? Saludo cordial. Gloria Polanía, quien hasta el viernes pasado fue la interventora de la nueva EPS, se fue del cargo con un registro de 1.378 sanciones y 3.552 días de arresto por desacato a tutelas. El dato aparece consignado en un documento expedido por la nueva EPS en respuesta a un derecho de petición interpuesto por el representante a la Cámara del Centro Democrático, Andrés Forero. Representante Andrés Forero, gracias por atender a Caracol Radio. Bienvenido. José Andrés, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos oyen a través de Caracol Radio en este momento. Representante Andrés Forero, ¿considera que la salida de Gloria Polanía el pasado viernes como interventora de la nueva EPS fue o sería una movida del gobierno nacional para evitarle un arresto? Pues de acuerdo con estas cifras que le responden a usted en un derecho de petición. Pues no, yo la verdad creo, José Andrés, que esto responde más que nada al cambio en el Superintendente Nacional de Salud. Sabemos que llega el nuevo superintendente Bernardo Camacho, que hay que decir que también fue interventor de 9PS y que de hecho salió después de más o menos 8 meses o 9 meses en el cargo, también con más de 3.000 días de órdenes de arresto acumulados por desacatos a fallos de tutela. En este caso, lo que estamos viendo es que está a la deriva 9PS y que obviamente cualquier persona que llegue a esa entidad pues va a enfrentar este tipo de situaciones. La señora Gloria Polanía en prácticamente 2 meses, José Andrés, está con casi 9 años de órdenes de arresto acumuladas en solamente 2 meses. Esto lo que vemos es que está siendo progresivo el crecimiento, porque el señor Bernardo Camacho sale con 10 años prácticamente después de 9 meses y ahora la señora Polanía con 2 años, con 2 meses sale con 9 años de órdenes de arresto acumulado. Eso evidencia la situación crítica que está enfrentando esa entidad y obviamente lo que nosotros hemos advertido es que el gobierno con esa falta de continuidad en la administración que está generando, pues obviamente termina perjudicando es a los pacientes. Por un lado a las clínicas y hospitales obviamente, porque cada vez que llega un nuevo interventor demora los pagos que estaban ya previstos con las clínicas y hospitales y eso termina afectando al talento humano en salud, pero sobre todo a los pacientes. Representante, ¿cómo se podría explicarle al país que una funcionaria tenga en su contra 1.378 sanciones y no pase nada, pase inadvertido? Pues José Andrés, de hecho vimos hace unos días cómo la policía de Engativá se apersonó en una de las sedes de 9PS y requirió a la señora Gloria Polanía precisamente para hacerle efectiva una de esas órdenes de arresto. Y lo que hicieron sus subordinados, los subordinados de la señora Gloria Polanía, fue decirles a los policías que ella había renunciado y que por eso no estaba en ese momento y por eso no podían hacer efectiva la orden de captura. Entonces la policía se retira, deja un memorial y pues lo que sabemos después es que 9PS trata de justificar eso diciendo que no, que realmente estaban buscando era a Bernardo Camacho. Entonces, ¿qué es lo que está evidenciando esto, José Andrés? ¿Qué es lo más triste de todo? Y es que realmente hay una crisis alarmante en 9PS por cuenta de la falta de administración debida, por cuenta de estos cambios continuos, posiblemente porque también hay mucho ruido de corrupción por malversación o mejor dicho, una orientación indebida de recursos, pero además porque el gobierno desfinanció el sistema. Esto no es solamente una situación que se esté viendo en 9PS, posiblemente aquí es más dramático que en otras aseguradoras del sistema, pero hay que recordar que el señor Jaramillo, en contra de lo que le recomendaban los técnicos del ministerio, decidió crecer la unidad de pago por capitación, que es la prima de riesgo para el sistema de aseguramiento en salud, decidió crecerla en 5,36% para este año, cuando los técnicos le decían que debía crecer entre un 16 y un 22%. Entonces, lo que estamos viendo es eso, que tristemente ya ni siquiera las tutelas están sirviendo. Las tutelas, yo también lo he denunciado con información que me han dado la propia nueva PS, y es que se han disparado, se han multiplicado por dos, se duplicaron a partir de octubre del año pasado, pero lo más grave de todo es que no solamente se duplican, sino que ya ni siquiera las acatan. Entonces, por ejemplo, yo he tratado de hacer debates de control político, José Andrés, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, llevando no solamente al Superintendente Nacional de Salud de turno, sino al interventor que le corresponda, y no he podido porque ellos saben que si ponen un pie en el Congreso de la República se van presos. Entonces,
Eso es lo más triste de todo, José Andrés, que quienes están pagando las consecuencias de este desgreño administrativo, de estas malas decisiones arbitrarias y antitécnicas del señor Guillermo Alfonso Jaramillo y de los posibles casos de corrupción que se están presentando con los interventores, como ustedes lo han denunciado en el caso de 3 EPS intervenidas en el suroccidente del país, pues terminan siendo los pacientes y en particular aquellos colombianos que tienen enfermedades de alto costo y que tienen pocos recursos. Representante, en el caso de la nueva EPS han desfilado 4 interventores a lo largo de este gobierno y al momento, pues esa EPS sigue en crisis. ¿Se está jugando entonces con la salud de los usuarios? ¿Qué cree que está pasando con la nueva EPS? Pues José Andrés, mire, yo creo que si le preguntamos a los colombianos cuáles creen ellos que son las prácticas que tienen las grandes empresas de Colombia, pues ninguno le va a responder a uno que una de ellas es tener como administrador, mejor dicho, que es cambiar de administrador de una de las empresas más grandes del país. Nueva EPS no es solamente la EPS más grande de Colombia con cerca de 11 millones de afiliados, sino que es una de las empresas más grandes de Colombia. Está Ecopetrol, están otras empresas y está Nueva EPS. Y yo creo que a nadie le cabe en la cabeza que pueda haber buenos resultados en una empresa cuando cambian 4 personas a cargo, 4 administradores, 4 gerentes en menos de año y medio. De hecho, si extendemos un poquito más el tiempo y prácticamente llegamos a enero del año 2023, pues tendremos que recordar que serían 5, porque el señor Aldo Cadena no fue propiamente un interventor, pero fue la persona que el gobierno forzó que llegara a la presidencia en enero del año 2024, y entonces tendríamos 5 personas a cargo de 9 EPS en menos de 2 años. Eso en ninguna parte del mundo, en ninguna empresa implicaría buenos resultados y tristemente eso es lo que nosotros estamos viendo. Yo además planteo una duda, José Andrés, a propósito de la persona que está llegando. Ya vimos lo que está pasando con Gloria Polanía, lo que pasó con el actual superintendente, que son esas cosas que uno no entiende. Una persona que dio tan malos resultados, que agudizó la crisis de 9 EPS, uno no entiende cómo un mal interventor va a ser un buen superintendente. Pero dejando de lado eso y recordando cómo acumuló órdenes de arresto por los desacatos a los fallos de tutela, yo no entiendo cómo alguien que quiera hacer las cosas bien va a llegar a esa 9 EPS, a hacer esa interventor, a hacer esa interventoría, sabiendo que muy posiblemente va a terminar enredado. Entonces uno no sabe con qué objetivos, con qué intenciones es que están llegando esas nuevas personas, sobre todo a esta EPS que está en una situación tan crítica. Hay que recordar que ese señor Oscar Galvis pues tiene una situación compleja, está muy cuestionado y de hecho el hoy ministro del Trabajo, cuando estaba, creo que era senador en ese momento, en tiempos del presidente Duque, pues criticaba y tenía unas denuncias muy graves a propósito de lavado de activos potencial y extinción de dominio sobre el señor Oscar Galvez. Entonces, llega rodeado de escándalos una persona, el quinto administrador en estos 2 años de tragedia en 9 EPS y llega rodeado de escándalos. Y para que la gente lo pueda entender, representante Andrés Forero, ¿qué va a pasar entonces con esas 1.378 sanciones por desacato a tutelas? Porque ya la señora Gloria Polanía ya no es la interventora de la nueva EPS. Pues, José Andrés, como dicen en esa respuesta que nos dan en el derecho de petición, teóricamente, según lo que dice la propia 9 EPS, hay más o menos unas 300 que supuestamente 9 EPS ya resolvió, pero quedan en firme más de 1.000. Y en principio yo creo que a pesar de que ella salga de 9 EPS, ella va a tener esas órdenes de arresto pendientes. No sé cómo las van a tratar de ejecutar. Vuelvo a insistir, ella ni siquiera se atrevió a ir al Congreso de Colombia. Creo que va a tener dificultades para salir del país. Y bueno, esa es lo que está dejando esta falta de claridad administrativa, estas malas decisiones y este dogmatismo con el que el gobierno está manejando la salud de los colombianos. Y quienes pagan las consecuencias, vuelvo a insistir, más allá de estas órdenes de arresto contra esas personas, pues son los pacientes que ven cómo les niegan el acceso a medicamentos y cómo les frenan el acceso a sus tratamientos. Representante, la otra EPS intervenida es ASMED Salud. El viernes pasado, aquí en Caracol Radio, informamos que esa entidad reporta a la fecha una crisis financiera por decisiones de juzgados que están en Florencia, Caquetá y en Concordia, Antioquia. Dice la EPS, Asmed Salud, intervenida, que desde septiembre, o sea, lo que ha sido septiembre, octubre y noviembre, no se ha podido cumplir con los pagos salariales, servicios públicos ni arrendamientos
por cuenta de las órdenes de embargo y los mandamientos de pago que han proferido esos jueces. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué sabe sobre ese asunto? Pues una situación que se está viviendo, y yo por eso decía que no es solamente que esté ocurriendo con 9 EPS, sino que es una situación que se está repitiendo en prácticamente todas las EPS, principalmente en las intervenidas, es que están teniendo problemas para pagar las deudas que tienen. Entonces, ¿desde cuándo está intervenida nueva Asmed Salud? Asmed Salud fue intervenida, si no recuerdo mal, en marzo o mayo del año 2023. Es decir, ya llevamos más de 2 años, prácticamente 2 años y medio de intervención de parte del gobierno. También ha habido cambios en los interventores. Uno de ellos pues estuvo implicado en uno de esos escándalos de corrupción. Ustedes y precisamente tú, José Andrés, lo denunciaste, cómo habrían estado direccionando pagos a determinadas IPS a cambio de coimas. Esa es más o menos la denuncia que se hizo y que implicaría a los interventores de ese momento, de Asmed Salud, de SOS y de EMSANAR. Eh, y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo tengo ahí unas cifras, te las voy a compartir, de cómo comparamos la situación de cartera entre el momento en que intervienen nueve EPS, intervienen a la EPS Asmed Salud y septiembre, me parece, de este año 2025. Y vemos que la cartera vencida a más de 360 días prácticamente se triplicó, pasando de 300.000 millones de pesos a más de 900.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que las clínicas y los hospitales están desesperados. Y ante esa situación dramática que están viviendo, pues han decidido recurrir a las instancias judiciales. Entonces, por eso, esto ya había pasado en 9 EPS, hubo dos decisiones judiciales, si mal no recuerdo, que sumaban cerca de 800.000 millones de pesos, que implicaba el embargo de ciertas cuentas. Entonces, eso es lo que está generando pues la mala decisión del ministro, estas malas administraciones, estos posibles casos de corrupción que ustedes han denunciado. Entonces, pues desesperadas las clínicas y hospitales, pues ponen estas demandas ante la rama judicial y pues entonces se producen estos embargos que obviamente pues terminan agudizando esta crisis. Pero entonces uno lo que esperaría es que el gobierno reconociera que los recursos no están alcanzando. Pero lamentablemente, porque estas son EPS intervenidas, a quienes están embargando en este momento son dos EPS intervenidas. Y el gobierno, el señor Jaramillo en particular, sigue diciendo que la plata sí alcanza, a pesar de que vemos todos los días, todas las semanas, cómo clínicas y hospitales le cierran las puertas a las EPS que controla el gobierno nacional. Representante, la indagación en la Fiscalía por el caso de los presuntos desvíos de los recursos a la salud, que a todas estas también estaría implicada esta EPS intervenida ASMED Salud, lleva un año sin resultado alguno. Aquí en Caracol Radio, pues preguntamos, pero a través de un oficio nos dijeron que no nos pueden dar información porque es motivo de reserva por cuestión de la indagación. ¿Usted tiene algún tipo de dato que le haya dado la fiscalía o en vista de las circunstancias y de la gravedad de la situación que está pasando, la crisis financiera que tiene Salud, usted solicitará alguna explicación a la fiscalía? Pues sí, yo creo que lo voy a hacer, sobre todo pues ante esta situación que se está viviendo, José Andrés. Y es que uno ve que en la fiscalía hay algunos procesos, sobre todo cuando se trata de opositores al gobierno nacional, que avanzan con bastante celeridad. Y otros en los que, por el contrario, vemos que hay trabas, hay zancadillas, hay cambio de fiscales relacionados, por ejemplo, con el hijo del presidente de la República, el señor Nicolás Petro Burgos, etcétera, etcétera. Y este que tú estás mencionando que no avanzan como uno pensaría que debieran avanzar. Una cosa que además hay que recordarle a las personas que nos oyen, José Andrés, es que después de la denuncia que tú hiciste, el superintendente de ese momento, que era el señor Luis Carlos Leal, decidió investigar y aparentemente encontró algunas cosas y justo en ese momento se deciden sacar desde el gobierno nacional. En ese momento estaba Laura eh, Laura Sarabia. Sarabia estaba en ese momento todavía estaba con un poder importante dentro del gobierno y aparentemente ella es la que lo saca. Entonces, sí, pareciera que hay una política de tapen tapen. O sea, cuando estaba investigando el superintendente de turno, yo lo dije públicamente, tengo grandes diferencias ideológicas con el señor Leal, pero creo que él no se roba la plata de la salud para beneficiarse personalmente. Pero cuando él estaba adelantando esas investigaciones, después de las denuncias que hicieron ustedes
ustedes en Caracol Radio, pues vimos que decidieron sacarlo y eso se frenó. No se supo nada más y en el caso de la Fiscalía pareciera que está ocurriendo algo similar. Exactamente. Bueno, pues, representante Andrés Forero, muchísimas gracias por este espacio en Caracol Radio. Es usted muy amable por estas revelaciones que nos acaba de compartir. José Andrés, a ustedes muchas gracias, un saludo para todos y vamos a seguir defendiendo a los colombianos, vamos a seguir defendiendo el sistema de salud que lamentablemente el gobierno por ideología está destruyendo. No puede ser que un sistema que obviamente no era perfecto y que requería mejoras como cualquier sistema de salud en el mundo haya sido capaz de resistir una pandemia, pero en 3 años del mal gobierno de Gustavo Petro, hoy lo tengamos en una situación dramática. Gracias, representante. Muy amable y un feliz fin de semana. Muchas gracias, José Andrés, feliz fin de semana para todos.